Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Más de mes y medio después de salir de Invernalia, la caravana real que se dirigía a Desembarco del Rey al fin había cruzado el pantano de Mala Muerte, al que llamaban el Cuello, un terreno defensivo que pocos ejércitos se habían atrevido a intentar cruzar. Dan no estaba nada satisfecho por esto, porque aún les quedaba la mitad del camino hasta Desembarco del Rey, y la cantidad de mosquitos y alimañas que lo habían picado no era normal. Incluso pensó en refugiarse en la carroza de la reina, aunque tuviera que soportar las canciones pegajosas que le gustaban a Mircella. Pero al final resistió, aunque se preguntó si no estaba arriesgando su vida por simple terquedad. Después de todo, apenas estaba por cumplir los 4 años en ese mundo y no sabía si ser picado por tantos bichos podía causarle malaria o fiebre amarilla. Ni siquiera sabía cómo se trataban esas enfermedades, y en los 7 reinos solo pondrían en su obituario que había muerto de fiebres. Fuera de los bichos, del pantano de Mala Muerte, de los caballos sin amortiguadores y del viaje interminable, quedaba tiempo de sobra a Tywin Lannister para hacer y deshacer a su antojo. El paisaje del norte, con sus bosques frondosos, terrenos planos y montañosos, abundante sol y aire fresco, era un lugar ideal para unas buenas vacaciones. Dan había oído que había ladrones y saqueadores sueltos, principalmente salvajes que cruzaban el muro de las montañas, pero con 200 guardias de Invernalia, 300 caballeros del rey, además de todos los caballeros andantes, aduladores, mendigos y nobles que seguían al rey, la caravana reunía a miles de personas. Ningún saqueador de caminos se atrevería a plantarles cara. Era más bien un negocio andante, donde la gente acudía a hacer intercambios y a buscar favores. Dan se concentró en que el rey putero no remoloneara con su entrenamiento ni con su proyecto de hacer un tren, que gracias a Mircella había avanzado años en unos pocos días. La mujer parecía saberse sus clases de secundaria al dedillo. Dan, en cambio, apenas recordaba algo, y lo poco que recordaba era por vídeos de YouTube o novelas. Nunca fue bueno en matemáticas, química o física, y siempre aprobaba de milagro o copiando en los exámenes. Tampoco era especialmente bueno en otras materias. Estaba por debajo del promedio en todo. La escuela había sido solo un requisito. Dan quedó huérfano a los 7 años y siempre estuvo más preocupado por su supervivencia, por recuperar lo que le habían robado y por buscar justicia para su familia. Luego obtuvo paz, pero la escuela siguió sin interesarle. La universidad solo fue un tiempo invertido para obtener un título que adornara un estante. Jamás ejercería su profesión. Aún así, su título era de la mejor universidad y con los correspondientes honores, producto del soborno y el chantaje. Que no fuera buen estudiante no significaba que no tuviera talento. Dan era un especialista en conseguir lo que quería, como y cuando lo quería. Dan observó el paisaje más allá del cuello. El terreno era algo más plano y había más afluentes de agua. Ahora estaban en la tierra de los ríos, y Dan pensaba que no era un mal nombre para esas tierras, cuando un alboroto lo sacó de sus pensamientos en el campamento del mediodía. Dan, que esperaba su almuerzo bajo un gran árbol mientras revisaba y hacía anotaciones sobre su proyecto de locomotora, además de divagar en sus pensamientos bajo la protección de sus guardias, se levantó y fue hacia la carpa del rey, donde se agolpaba una multitud. Aunque Dan apenas medía poco más de 1 metro y la multitud estaba llena de chismosos expertos en conseguir buenos lugares, no tuvo problemas para entrar. Apenas lo vieron, le abrieron camino y le hicieron reverencias. Ser un enviado de los dioses podía llevarte a muertes horribles, pero tenía sus beneficios. Al entrar a la carpa del rey, Dan vio a Sansa Stark lloriqueando. Y antes incluso de ver a Joffrey al lado de su madre, con el brazo envuelto en vendas, ya sabía lo que estaba pasando. Dan sonrió mientras veía a los lores, al rey, a la reina y a la lechuga blanda. Como pensaba, siempre se podía confiar en que Joffrey fuera un bastardo sin cerebro. Se imaginó que esa parte de los acontecimientos que conocía no cambiaría. Aún así, estaba gratamente sorprendido. Dan, que al parecer había entrado poco después que la lechuga blanda, escuchó a la reina acusar a Arya Stark de haber atacado al príncipe, y a la lechuga blanda interrogar a su hija mayor sobre lo sucedido. Pero Sansa se echó a llorar, lo que en la práctica era un apoyo a la versión del príncipe. Eso, sumado a que Arya se había dado a la fuga, era casi una sentencia. Majestad, ¿por qué hay que esperar a que encuentren a Arya Stark? Interrumpió Dan, mientras la lechuga blanda trataba de priorizar la seguridad de su hija menor.
La lechuga blanda miró a Dan con aprehensión, la reina hizo una mueca y el rey lo miró amenazador. La niña es la acusada, dijo el rey con fastidio. No quería responder. Arya Stark, como su majestad ha dicho, es una niña. Y lo que tenga que decir en este caso no es importante, porque aquí está su hermana mayor, que también estuvo presente cuando sucedieron los hechos y acaba de confirmar lo que dijo el príncipe. ¿Qué más hay que juzgar? Arya Stark es culpable a ojos de su propia hermana, que fue testigo presencial. Ahora solo queda establecer el castigo. Majestad, ¿qué castigo se da a los nobles que osan herir a un miembro de la familia real? Preguntó Dan, no al rey, sino a la reina, que lo miró sorprendida, como si no entendiera lo que acababa de decir. Al que hiera a un miembro de la familia real se le cortan las manos y cállate, mujer. Reprendió el rey putero, mirando luego a Lord Lechuga. Ned, no vamos a cortarle las manos a tu hija y por supuesto que no. Lord Eddard es la mano del rey y un gran señor. Además, la última vez que un rey de los 7 reinos se tomó libertades físicas con un gran señor y sus descendientes, terminó asesinado en su propia sala del trono, dijo Dan. Todos lo miraron como si le hubiera brotado una segunda cabeza. Los nobles que pedían calma, y los que apoyaban a la reina invocando la ley, guardaron silencio. La reina y Lord Lechuga lo miraban con los ojos muy abiertos, e incluso Jaime Lannister parecía dispuesto a darle otra paliza por mencionar, por segunda vez, la muerte del rey loco en su presencia. Incluso Joffrey, que había puesto cara de víctima, comenzaba a darse cuenta de que estaba en serios problemas. Pero de todos los presentes, la más asustada, al borde del desmayo, era Sansa Stark, que era el siguiente blanco de Dan. Como ella ya había sido puesta adecuadamente en contexto, Dan aprovechó el silencio. Por el bien de la paz del reino, y en honor a Lord Stark, gran señor y amigo del rey, su majestad puede usar sus privilegios reales para ignorar la falta de su hija y no cortarle las manos. Pero recordemos que el gran príncipe Joffrey ha sido atacado, e incluso pudo perder el brazo, arrancado de cuajo por nada menos que un lobo huargo, una bestia que por poco se lo traga entero. Esto no puede quedar impune. Esa bestia debe ser ejecutada, sentenció Dan, antes de que nadie pudiera detenerlo. Sí. Esa bestia debe morir, se apresuró a sentenciar la reina. El rey la miró con ira, pero luego volvió la vista a Lord Lechuga. Ned, terminemos con esto, dijo el rey con cansancio. Bien, traigan a la bestia para que su cabeza sea cortada frente al príncipe, que por poco devora, dijo Dan antes de que Ned pudiera responder. El lobo huargo no está aquí. Protestó Ned, mirando a Dan con indignación. ¿No está? Dijo Dan, y justo entonces una loba huargo entró a la carpa seguida de unos guardias. Una bestia es una bestia. Si una no está, podemos matar a otra, dijo Dan mirando a los guardias que perseguían a Dama, la loba huargo de Sansa. Estos se detuvieron mientras Dama corría hacia él. Dama, tu dueña dice que su hermana intentó matar al príncipe Joffrey. Me temo que como su protectora, tendrás que asumir la responsabilidad por esas palabras. Vea que te corten la cabeza, ordenó Dan, y Dama avanzó con la cabeza baja, agazapándose frente a la reina y Joffrey. No, Dama, no. Gritó Sansa, que fue sostenida por su niñera, la septa Mordane, para evitar que se lanzara al frente. Saquen a la niña de aquí. Su atroz experiencia al ver cómo su hermana intentaba matar al príncipe heredero la ha traumado, ordenó Dan. Alguien que se apresure a cortarle la cabeza a este huargo. Su majestad tiene asuntos más importantes que atender. No podemos perder días en esto, agregó, aunque Sansa siguió gritando y llorando. No, y Arya no lo atacó y la niña solo está asustada por su mascota. Sáquenla de aquí. Ella ya ha dado testimonio. Corten la cabeza al huargo. Insistió Dan, y todos lo miraron sin saber qué decir. No, y no he dicho nada y no he hablado, y lloró Sansa con desesperación. Como nadie se movía para sacarla, Dan mismo se acercó a ella. Sansa creyó que la empujaría fuera de alguna tonterías. Sansa Stark, has recibido una educación noble desde que naciste. Sabes muy bien que guardar silencio es otorgar aprobación, o en este caso, una confesión. También sabes que atacar al príncipe es un crimen grave. Y por último, la sentencia ya ha sido dictada. Tu lobo huargo será decapitado por tu confesión, para aliviar la ira de la reina y del príncipe. Ahora, sal de aquí, ordenó Dan, y miró a la septa Mordane, que palideció y se apresuró a llevarse a Sansa antes de pensar en lo que estaba haciendo. Mentí por favor y tenía miedo y sáquenla. Ordenó Dan. Silencio. Bramó el rey, rojo de ira, mientras se levantaba.
Estaba claro que estaba realmente molesto. El rey miró a Dan, dio un paso hacia él, pero Dan hizo una reverencia para acatar su orden y suavizó su expresión, pasando de acusadora a serena. El rey retrocedió y se sentó, respirando hondo para calmarse. Quedó claro que el que hablara de más podía ganarse una bofetada real de pura ira. «Habla, niña», ordenó el rey con abatimiento. Sansa, que antes parecía ser arrastrada al patíbulo, vio una luz de esperanza. La reina parecía haber tragado bilis, mirando a Dan y comprendiendo al fin lo que pretendía desde el principio. Esperamos detalles. Si la historia no está bien articulada, solo podremos asumir que es falsa, añadió Dan. Y por lo púrpura que se puso la cara de la reina, Dan se sorprendió de que no comenzaran a sangrarle los ojos y los oídos. Silencio, ordenó el rey, haciendo que Sansa diera un respingo. La niña se preparaba a hablar entre sollozos, por lo que Dan intervino para serenarla. Sansa tragó saliva, se esforzó por calmarse y comenzó su relato. Contó cómo el príncipe Joffrey la invitó a pasear cuando se armó el campamento para el almuerzo, y cómo, en el paseo, se encontraron con Arya que jugaba a las espadas con un niño del campamento. Joffrey se enojó al ver a un plebeyo jugando a las espadas con la hija de una casa noble, y sacó su espada para darle una lección al niño. ¿Y el príncipe Joffrey sacó su espada contra un Stark?, interrumpió Dan, y todos dieron un respingo. Sansa se atragantó, y Joffrey, que era idiota pero no tanto, palideció. No saqué la espada ante los Stark, sino ante el mocoso y Joffrey. Chilló la reina, pero ya era tarde. El príncipe idiota ya había confirmado la versión de Sansa. Bien, ya que eso pasó y Lady Sansa, por favor continúe. Díganos qué ocurrió después de que el príncipe sacó su espada, dijo Dan. Sansa miró a todos lados. Ahora que los lloriqueos habían cesado y se le obligaba a pensar más allá de sus instintos básicos, parecía que su cerebro empezaba a funcionar. Se daba cuenta de lo que realmente pasaría si confesaba todo lo sucedido, y cómo Joffrey quedaría expuesto como la plasta de mierda pútrida que era. Por supuesto, para que Sansa llegara a esta conclusión, había sido obligada a analizar los hechos desde un punto de vista racional. Parece que Lady Sansa ya no recuerda más de lo sucedido. Es evidente que Lady Arya, su hermana, debió actuar de forma tan atroz en su ataque al buen y bondadoso príncipe Joffrey, que ella lo ha borrado todo de su memoria. Córtenle la cabeza al guardo y terminemos con esto, dijo Dan con un tono de se los dije. No, exclamó Sansa, desesperada. El rey se levantó de su asiento por segunda vez. Apretó su mano derecha mientras miraba a Dan, porque hasta alguien algo obtuso como él se había dado cuenta de que Dan acababa de quitarle la última salida a Sansa. Fingir demencia. Luego miró a la reina. «Mujer, ¿quieres continuar con esto?», preguntó el rey con tono de advertencia. Pero no era necesario. La reina también entendía que su engendro quedaría expuesto de la peor manera si Dan lograba obligar a Sansa Stark a decir todo lo que realmente había pasado. La reina miró a Lord Lechuga. «Lord Stark, el rey tiene razón. Estas son solo peleas de niños. Por la amistad entre nuestras casas, no es necesario tomarlas en cuenta», propuso la reina. Lord Lechuga, que por las palabras de Sansa ya comprendía que una de sus hijas podría haber sido herida y que Joffrey era peligroso, tenía una expresión como si hubiera tragado bilis. Pero por algo era el Lord Lechuga. Se tragó su enojo y su ira para mantener la paz. No dudó más de un par de segundos. «Su Majestad tiene razón», dijo la Lechuga con tono neutro. Dan hizo una mueca. Aparte de darle un golpe de realidad a la mocosa Stark, no esperaba obtener mucho más de todo esto. «Bueno, como todo ha terminado, volveré a mis propios asuntos», dijo Dan. Miró a la loba Wargo. «Tu dueña te ha rechazado. Ven, yo cuidaré de ti a partir de ahora», ordenó Dan, y Dama, que seguía agazapada, se levantó y se acercó a él obediente. «Dama», exclamó Sansa al ver que Dan empezaba a caminar y Dama lo seguía. Dan se detuvo y la miró. «Lady Sansa, los dioses no dan sus bendiciones a quienes los desprecian», dijo Dan y siguió caminando con su nueva adición a su guardia personal. «Dama es el nombre que te dio alguien que traicionó a su propia familia y estuvo dispuesta a que le cortaran las manos a su propia hermana. Es de mala suerte. Ahora te llamarás Medusa», sentenció Dan, saliendo de la tienda del rey mientras Sansa lloraba y suplicaba que le devolvieran a su wargo. Dan la ignoró y fue a buscar carne para alimentar a su nuevo guardián, decidido a que creciera lo más rápido posible.
También iba ordenando los conocimientos que había extraído de Grinden Ríos, porque había algunas leyendas sobre cómo criar wargos realmente feroces, y Dan estaba dispuesto a probar si eran ciertas. Y Ángela respiró hondo al ver a la reina volver a su carroza, con la cara casi púrpura de ira, y a Joffrey caminando delante como si quisiera desaparecer de la vista de todos. Ángela se tensó porque, apenas Cersei cerró la puerta dejando a los guardias y damas fuera, le dio a Joffrey una bofetada que por poco le rompe el cuello. «Llora y te doy otra», gruñó Cersei. Joffrey gimió mientras las lágrimas se le derramaban. «Blandiste tu espada y ¿qué habrías hecho si hubieras herido a una de las mocosas Stark?», gruñó Cersei. Solo iba a darle una lección al mocoso, no iba a atacar a la mocosa y Joffrey se encogió cuando Cersei volvió a alzar la mano, pero ella, al verlo en ese estado miserable, se contuvo. ¿De verdad crees que esa mocosa salvaje no se habría metido?, gruñó Cersei, que, como cualquier persona con cerebro, podía imaginar lo que habría pasado si Joffrey no hubiese sido detenido. Joffrey se mantuvo encogido y no respondió. Era demasiado cobarde para hacerlo. «Te dije que fueras amable con esa mocosa», siseó Cersei. Joffrey guardó silencio. «Ve a tu habitación. No saldrás por una semana», ordenó Cersei, y Joffrey no se atrevió a quejarse. Se marchó en silencio. Ángela suspiró para sus adentros. Ya sabía que Dan no dejaría pasar esta oportunidad, y al parecer había causado serios líos. Solo esperaba que al menos el niño amigo de Arya estuviera bien, y también la loba Wargo, que según lo que ella sabía, debía morir si esto ocurría. Esta vez Ángela no había podido hacer nada. Cersei la había dejado encerrada en la carroza por desobedecerla de forma repetida. Cersei miró a Ángela. Frunció el ceño, y parte de su ira pareció desvanecerse. «Retírense», ordenó Cersei a las dos sirvientas que cuidaban de Myrcella. Estas se apresuraron a salir de la carroza con la cabeza baja. «Myrcella, ¿por qué no obedeces a tu madre y sigues juntándote con ese niño?», preguntó Cersei de forma directa. «Trato de salvar sus vidas», respondió Ángela, también de forma directa. «Dan no es nuestro enemigo. A sus ojos tenemos una soga al cuello, y al tratar de atarlo a nuestro lado solo empeoramos las cosas. Ahora que no lo está, debo darle mejores alternativas para que no actúe en nuestra contra», explicó. Cersei se quedó quieta durante varios segundos, tratando de controlar la expresión de su rostro, que se había puesto pálido. «Myrcella, no debes creer y no es cuestión de creer o no. Muchas personas en el reino ya saben que la soga está en nuestro cuello. Creo que el único que no lo sabe es el rey. Los que lo saben esperan para sacar el mayor provecho, excepto Loredar, que debe buscar una forma de decírselo al rey sin que éste nos mate a todos debido a su ira. Por eso es alguien de quien no debemos preocuparnos. No actuará por interés propio, a menos que las cosas lleguen al extremo, como estuvo a punto de pasar hoy si Joffrey llegaba a lastimar a una de las niñas Stark», explicó Ángela. Porque el honor y las buenas intenciones de Loredar de Stark solo llegaban hasta donde su familia era amenazada, y Ángela suponía que hoy esa línea estuvo a punto de ser cruzada. Cersei palideció aún más, confirmando los pensamientos de Myrcella. Con Dan actuando a sus anchas, no había forma de que Joffrey no quedara expuesto, y Loredar habría terminado enojándose. Ángela solo pudo suspirar. No quería tener razón en estas cosas, y en su vida pasada no habría podido, pero en estos últimos 8 años había aprendido un montón de cosas que nunca quiso aprender. Cersei no parecía saber qué decir. «¿Puedo salir?», preguntó Myrcella. Debía ver qué había hecho Dan. «Myrcella, Dan es nuestro enemigo. ¿Aprovechó para apuntarnos y qué obtuvo por ello?», interrumpió Ángela, que sabía que Dan no apuntaba a nadie. Él solo calculaba beneficios. Cersei parpadeó. «Ese engendro. Se quedó con el lobo de la mocosa Stark», dijo Cersei con un gruñido. Ángela parpadeó, pero luego recordó que Dan era un verde vidente. Lo que no entendía era cómo pudo tomar el control de un wargo. Ellos eran muy leales. Todos eran capaces de morir por sus dueños y Dama, la loba wargo de Sansa, no era la excepción. Aunque Dan pudiera forzarla a seguirlo, si perdía el control se arriesgaba a ser despedazado por una bestia enfurecida. Ángela sabía que Dan no correría tales riesgos, por lo que ahora sentía curiosidad por saber qué estaba planeando, pues le faltaba información y sacudió la cabeza para espantar esas ideas. No quería saber nada. «Madre, me retiro», dijo Ángela, y Cersei, que parecía tener la mente en otro sitio, ni siquiera la miró.
Cersei debía estar pensando en qué haría para cerrar la boca de las personas que conocían su secreto, sin saber que Ángela ya había enviado a Tyrion a Roca Casterly. A partir de ahora su destino dependía de Tywin Lannister, no de ella. Ángela abrió la puerta, que esta vez no estaba asegurada por fuera, por lo que pudo salir. Y Dan, devuélvele su loba a Sansa, exigió Lord Lechuga de Dan, que había vuelto a la sombra de su árbol y comía su almuerzo. A su lado, Medusa devoraba una porción de carne y huesos de pollo. ¿Devolver? Preguntó Dan con curiosidad. No recuerdo haber tomado nada, Lord Stark. Medusa simplemente me ha seguido. Tú mismo estabas allí. Si la quieres de vuelta, puedes intentar tomarla, aconsejó, y siguió comiendo. Lord Lechuga lo miró un segundo y luego hizo intención de avanzar hacia Medusa. La loba levantó la cabeza y le lanzó un severo gruñido de advertencia. Lord Lechuga se tensó. Todos los lobos huargos le eran extremadamente respetuosos, pero este era el respeto que le daban sus propios hijos. Ahora la loba pertenecía a Dan, y no le tenía el más mínimo respeto al Lord. De hecho, le desagradaba. Lord Lechuga se apresuró a retroceder y lo miró con indignación. Pero, al tratar de hablar, vio que Micella se acercaba con prisas, seguida por sus guardias y dos sirvientas que le decían que no debía caminar tan rápido. Micella vio a Medusa a su lado y frunció el ceño. Dan pensó que esos dos necios se parecían bastante, pero a diferencia de Lord Lechuga, la otra necia al menos le era útil. Le daba información científica que él había olvidado. Dan miró a Lord Lechuga a los ojos. Lord Stark, no soy capaz de romper el vínculo de tus hijos con sus lobos huargos. Si pudiera hacerlo, todos estarían a mi lado ahora mismo, porque considero un desperdicio cuidar de los necios. Lo que ha sucedido, ya lo he dicho antes. Fue tu hija la que rompió su vínculo, traicionando a su propia sangre y mintiendo bajo la mirada de dioses y hombres. Lo que los dioses le habían dado, se lo han quitado. Ahora, por favor, márchese. No puedo hacer nada en este caso, concluyó Dan. Sansa es solo una niña y Dan levantó la mano. Este tipo era realmente una molestia. Lord Stark, mirad a vuestro alrededor. Mirad el suelo que pisa, el aire que respira, la naturaleza que le rodea. Todo es igual para todos. Si lo ve desde ese punto de vista, su respuesta debería ser evidente. Este mundo no los tratará diferente, ya sean niños, bestias, hombres o ancianos. Lady Sansa no es una excepción. Lo que se le ha dado, le fue quitado por sus propios errores. Yo no tengo nada que ver y tampoco pienso interceder por ella. Nadie la obligó a hacer lo que hizo. Críen mejor a vuestros hijos a partir de ahora y enséñales lo que es la lealtad y la responsabilidad, advirtió Dan, indicándole que se retirara y lo dejara en paz. Estaba de buen humor por haber conseguido un guardián tan confiable. No quería tratar con este inepto y sus tonterías. Lord Lechuga no pareció querer rendirse, por lo que Dan miró a sus guardias. Los guardias de Invernalia dudaron, pero los caballeros puestos por el rey no lo hicieron y avanzaron para interponerse entre Lord Stark y Dan. Lord Stark, por favor retírese. Recuerde que el señor Dan ha intercedido por su familia antes, pidió uno de los caballeros con calma, pero en un tono firme. Lord Stark retrocedió, algo molesto, pero no podía hacer más. Sus guardias incluso se interponían ante el rey, pues eran sus escudos juramentados, aunque los de Invernalia aún dudaban en enfrentar a su lord. Dan pensó en tomar la responsabilidad económica por esos hombres, para que ninguna presión pudiera ser ejercida en su contra. Dan, ¿podemos hablar?, preguntó Micella, haciendo una reverencia. Dan asintió y le indicó a sus guardias y a la sirvienta que lo seguía que se apartaran unos metros. ¿Los dioses le quitaron su bendición?, preguntó Micella apenas se alejaron los demás. Dan se encogió de hombros. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Me ves cara de profeta?, preguntó con sorna. Micella puso los ojos en blanco y se sentó a su lado. Dan, ¿no temes ser despedazado si llegas a perder el control de ese huargo?, preguntó con seriedad. Dan buzó. Que haya mentido sobre los supuestos dioses no significa que haya mentido sobre lo demás. No he usado mis habilidades para atraer a Medusa. Ella respondió a mí apenas la mocosa apoyó a Joffrey. No estoy ejerciendo ningún control sobre ella, dijo Dan. Con respecto a lo que realmente pasó, he visto los recuerdos de ese anciano estafador de más allá del muro, y ni siquiera él sabe de dónde viene la magia que usa ni la voluntad que hay detrás de ella. Todos esos bastardos son unos estafadores, y los que realmente creen en dioses son unos locos, explicó Dan.
Pero sea lo que sea, la magia es real. ¿No temes que te caiga un rayo por utilizar una voluntad desconocida para tus propios propósitos? Preguntó Mircella. Deben de haber cientos de miles de embaucadores en este mundo. Sea cual sea el origen de la magia, no le interesamos, o no puede hacer nada, dijo Dan. Mircella lo miró con impotencia. ¿Qué hay de mentir a todos a la cara? Insistió, alterada por el papel de profeta que Dan fingía. No me afecta. Todos mienten todo el tiempo. En este mundo hay más mentiras que verdades, e incluso las verdades pueden ser distorsionadas y arregladas. No hay nada definitivo. Alguien dice, si lanzas una piedra al aire, es un hecho absoluto e irrefutable que tarde o temprano caerá. Pero eso es un hecho miope. Si la lanzas con suficiente fuerza, vagará por el vacío del espacio por la eternidad. Y esto tampoco es absoluto, porque la piedra puede tropezar con algo y ser detenida, y Dan se encogió de hombros. Creo que eso hace más referencia a la gravedad que al hecho en sí de que caerá, se quejó Mircella. La fuerza más débil de este universo, bufó Dan. Mircella frunció el ceño. Dan, ¿por qué odias a los que llamas débiles? Preguntó, dejando claro que no compartía su opinión. Dan pensó mientras dejaba su plato a un lado. Ya había terminado de comer. Eres lo que este mundo y el nuestro llamarían una persona inteligente, dijo Dan. Mircella no pareció entender, pero tras un par de segundos asintió. Desde pequeña fuiste la primera de tu clase. Todos los adultos te alababan y decían que tendrías un gran futuro. Todo fue muy fácil para ti en la niñez. Tus padres se sentían muy orgullosos de ti y era lo primero de lo que presumían en sus conversaciones. Podría decirse que te tenían en un pedestal, concluyó Dan. Mircella lo miró con el ceño fruncido, con una expresión poco grata. Al parecer recordó algo que no quería recordar, lo que confirmaba lo que Dan decía. Sí, dijo Mircella, sin ganas de continuar. Todo eso es falso, sentenció Dan. No eres inteligente. De hecho, eres una discapacitada social comparada con el resto. Tu cerebro juega en tu contra. La razón de que destacarás en tu infancia es que otras personas se encargaban de tus necesidades y tú solo debías seguir reglas establecidas y vigiladas por los adultos. Una vez las personas como tú crecen y se enfrentan al mundo real, la realidad les golpea en la cara. Su vida se torna en una sucesión de tragedias para las que no están preparados. Entonces llega a la desesperación que nunca enfrentaron, la impotencia, la depresión. Sus vidas perfectas se derrumban, y su supuesta inteligencia plantea demasiadas opciones, demasiados peligros, demasiados caminos. Eso les lleva al miedo de avanzar y, en algunos casos, a confiar en personas que no deben. Y Mircella se puso pálida, y Dan dejó de hablar. Ella se levantó y se apresuró a marcharse. Dan suspiró. Era raro encontrar a una de esas supuestas personas inteligentes que no tuviera algún trauma. Pensó en su propia familia y en su hermana mientras la sirvienta se llevaba su plato. Sus padres eran de esos que les lavaban el cerebro a los hijos diciéndoles que si estudiaban serían grandes personas en el futuro. Ponían a su hermana en un pedestal, y ella fue feliz por ello. Pero Dan no. Dan miraba televisión y lo que veía le gritaba a la cara que sus padres mentían. A menos que tener éxito en la vida fuera terminar suicidándose o con una vida miserable, poner todo tu esfuerzo en estudiar solo era un complemento más de un camino que terminaba en la ruina social, económica y mental. Dan era solo un niño en ese entonces, pero aún así comprendía. Si sus padres tuvieran razón, las personas consideradas exitosas en el mundo serían todos eruditos. Pero era todo lo contrario. Los cantantes famosos, los grandes empresarios, las personas más ricas, todo lo que estaba en la cima de la clase social, cada una de sus historias era la historia de malos estudiantes, de personas que dejaron sus estudios de lado para buscarse la vida. No llegaron allí por su esfuerzo ni siquiera por talento. De hecho, todos hicieron trampas descaradas, y seguían haciéndolas para mantener su riqueza, poder o estatus. Por otro lado, los genios y prodigios, aquellos que estudiaron y se esforzaron toda la vida, cada historia que veía Dan de ellos era una tragedia. Suicidio, depresión, locura, traición y la más absoluta ruina. De hecho, si eras un prodigio de la humanidad y lograbas llegar a la vejez sin sufrir una enfermedad mental severa, o morir en una cama medianamente decente con alguien que se ocupara de tus necesidades, ya se podía considerar algo extraordinario. Era algo increíble que el destino de los mayores prodigios de la humanidad fuera tan parecido al de sus mayores tiranos y criminales. Parecía que ser un prodigio era un pecado que te llevaba al peor de los destinos.
Dan tenía miedo por su hermana, pero nunca actuó. Y cuando reveló sus verdaderos pensamientos, fue por accidente. Aún así, su madre era un tanto melodramática, y una vez incluso lloró por algo que Dan dijo, algo que era verdad, pero también cruel. Dan no lo dijo para ser cruel. Solo era un hecho más. Él conocía las reglas sociales y tenía educación, por lo que solo lo dijo para su madre. Cosas como esas hicieron que Dan dudara de sí mismo. Al final, su mundo estaba en su familia, y su futuro asegurado por sus padres, que eran personas responsables. Dan, como el resto de la humanidad, nunca pensó que sus padres un día ya no estarían, así que eligió creer una mentira. Aun cuando la tragedia sucedió, eligió creer en su hermana, aunque pensó que las cosas podían acabar mal. Por su felicidad eligió la debilidad. Y solo cuando sus manos estuvieron frías entre las suyas, solo cuando el hambre y la desesperación se apoderaron de él, solo en el amargo final comprendió la gravedad de lo que había hecho. Su debilidad lo había llevado a la ruina, y perdió todo lo que amaba y todo lo que tenía. Odio, pensó Dan. Ella había dicho odio. ¿Por qué odio a las personas débiles? Dan nunca lo había pensado de esa forma, pero ahora que Mircella lo había mencionado, reflexionó sobre ello. Cuando era niño, Dan sabía que lo que sus padres decían no era real. Se daba cuenta de que era una debilidad, un punto de vista equivocado, pero nunca lo miró con desprecio. Amaba a sus padres, amaba a su hermana. Aquella vez que sus palabras hicieron llorar a su madre, pensó que ella era algo tonta, pero no sintió desprecio por ello. Solo estaba algo molesto por ser tratado de forma injusta por decirle una verdad, aunque fuera cruel. Pero desde que su hermana murió y no, desde que fue llevada a la muerte por todas esas cosas falsas que sus padres metieron en su cabeza, los sentimientos de Dan cambiaron. Su educación seguía allí, también sus modales. Pero dentro de él, el desprecio, la ira y el más absoluto desagrado por esas cosas falsas que a sus ojos eran una debilidad evidente se hicieron siempre presentes, junto a una voluntad que no había flaqueado ni mermado. Solo se hizo más grande, más fuerte. Todo empujando un pensamiento, una determinación, una voluntad. Todo representado en dos simples palabras. Nunca más. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.